Gracias por conectarse con nosotros en esta iglesia por las casas, en donde esperamos que tanto usted como nosotros recibamos una palabra de Dios. Ese es nuestro mayor anhelo y ese es el objetivo del por qué día a día estamos conectándonos con la palabra de Dios. No hay cosa más linda que la palabra de Dios, y recordemos, todo va a estar bien si estamos asidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 40. Ahí vamos a leer un tan solo versículo, pero de ese versículo podemos aprender mucho. Dice el Salmo capítulo 40, versículo 5: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Un salmo de David muy precioso, pero a través de él vamos a aprender sobre el tema: aumenta tu fe en medio de las pruebas. Aumenta tu fe en medio de las pruebas. La Biblia dice que en la multitud de consejeros ahí hay sabiduría. Eso dice Proverbios capítulo 11, versículo 14. Por eso estamos aprendiendo de los consejos que la palabra del Señor nos brinda día con día a nosotros. ¿Por qué nos brinda ese consejo? Porque Dios sabe de qué cosas nosotros vamos a necesitar, qué cosas vamos a padecer, qué situaciones vamos a enfrentar en el proceso que Dios tiene en nuestras vidas. Pero dentro de ese proceso aprendemos de hombres y mujeres que ya pasaron esto, que ya está escrita su historia aquí en la Biblia. En este caso, el rey David. David tuvo experiencias que ahora nos pueden enseñar de cómo enfrentar las diferentes dificultades o pruebas en la vida. Así que él nos da consejo. Ahí en el Salmo 40, versículo 5, dice David que estaba pasando situación muy, pero muy difícil. Y lo vemos escribiendo ahí: has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas. Si usted lee el versículo 1, él está hablando que tuvo que desarrollar paciencia para esperar en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de cualquier situación en que nos encontremos, nosotros podemos y debemos de aumentar nuestra fe. En vez de que la fe mengue en medio de la crisis. ¿Sabe que a muchos les ha menguado la fe en medio de esta crisis? ¿Por qué? Porque se dejaron minar. ¿Por qué? Porque no siguieron las pautas que la palabra de Dios nos especifica. Aprendamos entonces el consejo de cómo aumentar nuestra fe en medio de las pruebas. Y David lo explica de esta manera. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a ser negativos, a ser derrotistas. Por ejemplo, frases como que nosotros vemos el vaso medio vacío, jamás lo vemos medio lleno. Vemos el vaso medio vacío. Si vemos una página y hay un puntito negro, le dice usted: ¿qué mira aquí? Y dice: oh, un punto negro. ¿Por qué no mira el espacio grande que está en blanco? No, vemos aquellos detalles negativos. Creemos, cuando hablamos, decimos: todo el mundo está en contra mía. Y ese todo el mundo es en realidad 2 o 3 personas. Pero así somos los seres humanos, ¿verdad? En las pruebas oramos y gemimos y nos golpeamos el pecho y pasamos largos ratos diciéndole: Señor, mira qué grande es mi problema, mira qué difícil es mi situación, Señor, mira todo lo que me acontece. En vez de que ocupar momentos para decir, como dijo alguien por ahí: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, mejor date la vuelta y dile a tu problema qué gran Dios tú tienes y yo tengo. ¿Se da cuenta que necesitamos aumentar nuestra fe en medio de los problemas? David por eso pudo decirlo, aprendió esto. Ahí en el Salmo 45, él estalla en alabanza a Dios, reconociendo las maravillas del Creador. Reconoce que Dios ha aumentado sus maravillas sobre su vida. Y déjeme decirle que cuando hay momentos difíciles, que cuando hay pruebas, que cuando hay situación crítica como la que estamos viviendo y hemos vivido desde el año pasado, ahí es donde más conocemos a Dios. Alguien dijo: ¿a dónde conocemos al Dios de la provisión? Es en medio de la necesidad. ¿A dónde conocemos al Dios sanador? Es en medio de la enfermedad. ¿A dónde conocemos al Dios soberano? Es cuando
doblegamos el corazón y le decimos: Señor, mejor que se haga tu voluntad. Y Dios sabe hacer su voluntad aún en medio de cualquiera que sea nuestras situaciones. David en este Salmo 40 comienza hablando de cuán necesitado estaba, de cómo tuvo paciencia, de cómo le oró al Señor y él inclinó su oído. Pero dice ahí en el versículo 5 que ahora le dice cuánto ha aumentado Dios las maravillas en medio de él. Lo importante es que él lo expresa en medio de una situación crítica. Yo te quiero retar, hermano, hermana, amigo, incluso te quiero retar a que hagas una lista de las crisis que has pasado y a la par pongas las bendiciones que has recibido. Una de esas bendiciones es que hoy tenemos una iglesia por las casas. Una de esas bendiciones es que nos hemos tenido, antes teníamos culto solo el jueves, aquí en Santa Ana el viernes también y los domingos. Hoy tenemos de lunes a sábado culto en las casas y el domingo 4 cultos. Antes eran 3, o sea, Dios ha aumentado sus maravillas. Él ha aumentado la fe en medio de nuestros problemas. David reconoce que Dios ha aumentado sus pensamientos para con él. Dice en la segunda parte del versículo 5, tus pensamientos los has aumentado para con nosotros. Dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo los anunciare y hablare de ellos, dice, yo no los puedo enumerar. Pero yo te reto a que los enumeres, te reto a que lo hagas en esta oportunidad. Cuando una persona está atravesando crisis o pruebas, sus pensamientos tienden a ser de derrota. Ay, pobrecito de mí. Y tienden de ser de conmiseración así, ¿verdad? Ay, solo yo me he quedado, estoy solito, nadie me quiere, nadie me ama. Pobrecito de mí, todo es sufrimiento, todo es dolor, bien sufrido nos hacemos. ¿Sabe que por eso el Proverbio 23:7 dice que cuál es su pensamiento en su corazón, el ser humano? Así es él. Si estamos pasando crisis, nosotros creemos que nos ha pasado lo peor del mundo. Y nos vemos a nuestra diestra ni a siniestra y vemos que hay gente que está pasando peores circunstancias y aún así son felices. David decía, mi Señor, yo no puedo enumerarlos. Si yo hablara de esos maravillas que has hecho, no puedo enumerar todas las cosas que has hecho. Son tantas las bendiciones, Dios, que yo no puedo enumerarlas. ¿Qué estaba tratando de decirnos David? Que en lugar de contar las derrotas y las cosas negativas durante las pruebas, aprendamos a contar las maravillas que Dios ha hecho y así vamos nosotros a aumentar nuestra fe. ¿Ya está usted poniendo en su mente aquellas maravillas que Dios ha hecho en su vida en medio de estas crisis? Yo no puedo conocer lo que usted está pasando. Yo no puedo saber lo que usted está viviendo o ha vivido. Yo sí sé lo que he vivido, lo que he pasado, pero he aprendido que en medio de todo, el Señor siempre ha estado conmigo. Y la compañía de mi Dios ha sido tan leal, tan fiel, tan puntual, que yo no puedo enumerar todas las maravillas que el Señor nos ha dado. Prueba de ello es que aquí estamos tú y yo. ¿Por qué? Porque Dios ha aumentado sus maravillas en nuestra vida. ¿Cómo aumentar mi fe en medio de la crisis? Primero dije reconocer las maravillas de Dios. Pero también nos podemos ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pero también dice que discierne los pensamientos e incluso las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo puedo aumentar yo mi fe en los momentos de crisis? Cuando yo me apoyo en la palabra del Señor. Y oiga bien eso, cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿a qué se refiere? Cuando dice viva es que cobra vida. Es que cuando yo la leo, la palabra cobra vida para mí. Yo siento que es para mí que se escribió. Yo siento que identifica mi situación. Yo siento que Dios me está hablando a mí. Parece que describe la situación que yo estoy viviendo.
Parece que como que es un déjà vu, parece que es algo que ya lo viví, pero no, lo que pasa es que ya Dios lo había previsto y tiene la palabra de Dios para que se haga vida en mí, para que cobre vida en mí, para que me dé el consejo que yo necesito. Entonces, por eso es viva. Pero también dice que la palabra es eficaz. Algo eficaz es algo que está en acción. Algo eficaz es algo que está activo. Algo eficaz es algo que es efectivo en cualquiera que sea la circunstancia. La palabra de Dios puede ser efectiva para ti, como para alguien que está en Rusia, para alguien que está al otro lado del mundo, para el que está en la China, para el que está aquí, para el que está en la ciudad, para el que está en el campo. Es efectiva. Porque así es el Espíritu Santo de Dios, es eficaz, o sea, me ministra, me toca, discierne los pensamientos y hasta las intenciones de mi corazón. ¿Cuántas veces leer la palabra de Dios viene a fortalecer mi fe? Porque yo siento que Dios está hablando a mi vida. Recuerdo cuando empezaba yo mi caminar en el Señor, estaba todavía trabajando en San Salvador. Y de una iglesia, no de nuestra denominación, sino de otra denominación, por el lugar donde yo vivía, me invitaron a predicar. Y yo tuve miedo y estuve a punto de decir no, solo le dije al pastor, déjeme orar. Y cuando le dije, déjeme orar, me fui a orar. Y orando estaba cuando el Señor, abrí la Biblia y le dije, Señor, yo quiero que tú me hables. Y abrí la Biblia en una porción en donde el Espíritu Santo le habla a Pablo cuando iba a ser presentado a Roma y le dice, habla y no calles. Mire cómo fue de eficaz esa palabra para mí. No tengas miedo, le dice, habla y no calles. ¿Qué era lo que yo tenía? Yo tenía miedo de hablar. Yo tenía miedo de dirigirme a un público porque no era gente pentecostal. Y el problema de nosotros los pentecostales es que se nos sale el gozo, se nos sale la unción, el Espíritu Santo cobra vida en nosotros. Y yo dije, no puedo estar formal, pero sabe, fue una bendición para mí leer esa palabra. La palabra fue viva, la palabra fue eficaz. Yo obedecí al llamado de Dios, prediqué y la bendición fue que almas se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz en nuestra vida. Cuando se enfrentan situaciones de necesidad, de prueba, de dificultad, las promesas que Dios ha dejado aquí en su palabra pueden llegar a ser como un arma de dos filos. Por eso Efesios capítulo 6 versículo 17 nos recomienda, cuando describe la armadura del soldado, tomad, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo fortalecer mi fe en medio de las pruebas cuando me apoyo de la palabra del Señor. Y esa metáfora de la armadura del soldado, porque es una metáfora para que sepamos cómo debemos de enfrentarnos en nuestra lucha, que no es carnal, como lo dice Efesios capítulo 6, sino es espiritual. Ese soldado romano venía armado hasta los dientes. Y sabe que ahí hace una comparación, por eso es una metáfora. Él compara la armadura del soldado con las situaciones que debemos de poner: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la greva del Evangelio. Mire, ahí va describiendo el cinto de la verdad, cada cosa. Pero eso transmite claramente el mensaje que activamente estamos involucrados en una guerra sin tregua. Hoy nos preocupa un virus que muta, que tiene cepas diferentes y más contagiosas, pero sabe que hay un peor virus que está minando la vida nuestra, que es el virus del pecado, que es el virus que destruye no nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Y a ese virus no le estamos prestando atención. Estamos en una guerra constante, hermanos. Por favor, seamos conscientes de que necesitamos aumentar nuestra fe en los momentos de conflicto. La palabra de Dios, por eso en Efesios 6 se compara a una espada. La palabra para espada que se utiliza ahí, que es una palabra griega que es makaira, viene de una palabra que identifica un bisturí que hiere. Fíjense que si usted hiere con bisturí, que es el aparato que ocupan los médicos para hacer las cirugías,
O nosotros lo comparamos con una hoja de afeitar o Gillette le llamamos, aunque esa es la marca. Pero cuando uno se hiere con una Gillette, solo siente como que algo pica, no duele. Al ratito sí duele, ¿verdad? Pero sabe que así es la palabra de Dios, te penetra, tiene tal filo que sabe llegar a donde necesita. Y esa palabra para espada de Efesios 6, Macaíra, esa palabra describe a un bisturí. Es un arma defensiva que describe un bisturí que penetra hasta lo más profundo del hombre para extirparle los tumores y restaurarle la salud espiritual que él ha perdido. ¿Qué mejor manera de estar saludables que con el bisturí de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque cuando yo la leo me identifico con la palabra. Cuando yo la leo, ella cobra vida para mí. Cuando yo la leo y la pongo en práctica, las cosas van a cambiar para mi vida. Entonces la palabra de Dios es un arma defensiva para el que la empuña. Por eso dice, tomad pues la espada del Espíritu. Tomad, o sea, si yo la tomo, para mí la Biblia se vuelve como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien me da esa espada, quien me da esta arma defensiva. Como cristianos, mis amados hermanos, debemos de aprender a vivir en medio de un mundo convulsionado. Y yo le digo, no se asuste, como dice Pedro, que ¿por qué nos asustamos de la prueba de fuego que nos ha sobrevenido? Y dice el apóstol, como que si algo extraño nos está pasando. ¿Sabe por qué nos dice eso? Porque está escrito que vamos a enfrentar situaciones críticas. Jesús dijo, si con el árbol verde, que era él, hicieron esto, ¿qué no harán con las ramas secas? Y las ramas secas era Israel, y ahora nosotros que no somos ni israelitas, pero somos hijos adoptivos por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. Entonces aprendamos a vivir en medio de un mundo convulsionado, así como el Señor dijo que estamos en el mundo, dijo en su oración al Padre en San Juan 17, pero no somos del mundo. Tú, hermano y hermana, estamos en el mundo, pero recuerda, no somos del mundo. No puede el mundo ser mi hogar, porque yo voy más allá del sol. Pero mientras vive en esta vida, debo de aprender a vivirla, aún con sus conflictos, aún con sus situaciones difíciles, pero confiando en que mi fe se va a aumentar si yo puedo asir de la palabra del Señor. Por eso, en medio de esta situación debemos aprender a aumentar nuestra fe. Y eso surge mejor en medio de las pruebas. ¿Cómo lo voy a hacer? Reconociendo en medio de las pruebas las maravillas de Dios, no los problemas. Mira las maravillas que Dios te muestra a través de la prueba. Y segundo, apoyándote en la palabra del Señor. Hagamos nuestra la petición de los discípulos, establecida ahí en Lucas capítulo 17, versículo 5, y se los quiero dejar y con esto terminar. Ellos dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor eso a esta hora? Sé que estás pasando, hermana, hermano, sé que estás pasando pruebas, dificultades, todos las estamos viviendo. Como dijo alguien, estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Y cada barco es azotado de manera diferente, pero tenemos al mismo Dios si lo dejamos subir a nuestras barcas. ¿Cuántos quieren decirle a esta hora, Señor, aumentanos la fe? Ora conmigo ahí donde estás. Padre, gracias. Porque tu palabra a esta hora es que yo debo de aumentar mi fe en medio de la crisis, en medio de los problemas. Y esa es mi petición ahora, como lo hicieron tus discípulos ahí en Lucas capítulo 17, versículo 5. Aumentanos la fe. Yo quiero, Señor, que mi fe sea aumentada y poder crecer en fe aún en medio de problemas y dificultades. Oro por aquellos que se están uniendo a esta oración conmigo para que tú también, Señor amado, puedas escucharle, puedas fortalecerle y hagamos entre todos, oh Dios, personas que crezcamos en fe aún en medio de la prueba. Que este limón que se nos ha tirado en nuestra vida sirva para que hagamos una excelente limonada y poder saciar la fe de otros. Oramos también por los amigos que nos miran, para que tú toques sus corazones y sus vidas. Aquellos que se retiraron de ti, para que también sean atraídos de regreso a tu palabra. Aumenta su fe para creer en ti, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a ti, amigo, a ti, amiga, déjame decirte, Dios te ama y te quiere fortalecer. Y con Dios podemos salir adelante de cualquier situación, pero separados de Dios,
nada podemos hacer. ¿Por qué no te regresas a los caminos con tu Señor? Reconcíliate con Dios si te has apartado de Él. Y si nunca le has dado la oportunidad a Jesús de entrar en tu corazón, te dejo esta oración para que lo invites a entrar a tu vida, y te dejo la invitación también para que nos sigas sintonizando siempre por estos mismos medios. Que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.